quisiera preguntar, ¿cuál es la agenda en común que tienen planeada específicamente para la Ciudad de México? Ya mencionaban esto de las pensiones, pero de la Ciudad de México. Pues hay muchos temas que en realidad son de competencia nacional y que van a impactar a la ciudad, ¿no? El tema de la educación, el tema de derechos y libertades, que va a ser fundamental exportar varios derechos al país. Y en la ciudad me parece que tenemos que apoyar, aunque no necesariamente todo recae en el Senado, en el tema del agua, y poner orden urbano en una ciudad que está tan impactada por el desarrollo voraz, en, digamos, también poder acompañar el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum en lo que corresponda al Senado, ¿no? Pero me parece que fundamentalmente los temas que traemos van a impactar de manera nacional y apoyando el proyecto de Andrés Manuel. Tenemos una reforma política inconclusa y dialogaremos con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre cómo abordar el tema. Obviamente la opinión del gobierno de la ciudad es indispensable. Hay varios puntos. Por ejemplo, menciono uno muy concreto. Está el tema del techo de financiamiento de la ciudad. El techo de financiamiento de cada entidad federativa se aprueba en el Congreso local. Solo en el caso de la Ciudad de México se sigue aprobando en el Congreso de la Unión. Es más, ahora se hizo la llamada reforma política del DF, se aprobó la Constitución de la Ciudad de México, todo eso, y eso no cambió. Lo cual es una contradicción porque ahora el Congreso local ya puede ratificar reformas constitucionales. O sea, ya forma parte del constituyente permanente. Pero no se hizo la reforma para que la ciudad pueda aprobar su propio financiamiento. Entonces buscarán eso, que la ciudad pueda... Claro, como lo hace cualquier entidad federativa. Es decir, es una forma de seguir trabajando en la idea de homologar a la ciudad con los derechos que tienen las demás entidades. Menciono un caso concreto, pero hay otros. Seguramente tendrá que evolucionarse en otros temas. Todavía en el tema de alcaldías avanzamos un cachito, pero nos falta más. Aún no se declara soberana la Ciudad de México. En fin, hay temas que tienen que ver con la parte de la reforma política, pero insisto en que lo platicaremos con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y aparte en todos los temas que tengan alguna correspondencia con lo fiscal, vamos a estar atentos a las necesidades de la ciudad y del gobierno de la Ciudad de México. Martí, ¿ustedes estarían dispuestos a renunciar a las prerrogativas que se les otorgan como senadores? Sí, totalmente. Además, creo que Martí lo dijo muy claro, una de las primeras acciones que nosotros tendremos es buscar la austeridad en el Senado, que le cuesta mucho a la gente, y disminuir los privilegios que hay a los senadores y por supuesto también los altos sueldos que se tienen. ¿Sería toda la bancada o solo ustedes como diputados? No, pues estamos pensando en que sea todo el Senado. Es decir, ahora pasó esto en la Asamblea Legislativa donde participó Citlali. Morena hizo una propuesta extraordinaria de austeridad para bajar el presupuesto de la Asamblea y fue bloqueado por otras fuerzas políticas. No digo cuáles, porque andamos en la reconciliación, pero ustedes saben esa historia. Y finalmente solo Morena renunció a prerrogativas y entregó la mitad de sus sueldos para hacer escuelas universitarias. En la Asamblea Legislativa, Morena ocupó solamente el 5% del presupuesto. Hizo una propuesta para disminuir comisiones y en cambio se aumentaron las comisiones. Creo que ahora con la nueva correlación de fuerzas puede haber buenas condiciones para tomar decisiones al respecto. Los recursos que obtengan los senadores deben ser los recursos indispensables para su trabajo y deben estar justificados en ese sentido. Sí, tú en una campaña, te anunciaron como la senadora más joven de México. ¿Cuál sería tu agenda con respecto a los jóvenes? ¿No tienes algo pensado? Bueno, primero durante la campaña hicimos una convocatoria a jóvenes que inciden en la academia, en sociedad civil, a formar parte de un consejo consultivo que les permita
formar parte de nuestro quehacer legislativo, ¿no? De entrada, me parece que uno de los objetivos es tener un Senado de puertas abiertas y construir y discutir todo lo que aprobemos en el Senado de manera conjunta y darle voz a muchos jóvenes, no necesariamente a jóvenes, pero hay muchos jóvenes en distintos espacios que están realizando trabajos que tienen mucho que decir, mucho que hacer, y además de darles voz, bueno, pues hay grandes pendientes, ¿no? La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, ratificar varios convenios internacionales, arropar toda la propuesta que Andrés Manuel López Obrador trae en tema de jóvenes construyendo el futuro, es decir, buscar que ningún joven se quede sin la posibilidad de estudiar, la posibilidad de trabajar. Entonces yo estoy pensando que serán 6 años de hacer un gran llamado generacional para que los jóvenes no solo formen parte de las decisiones de este país, sino que los jóvenes tengan las posibilidades de desarrollarse desde la academia, desde la ciencia, desde la cultura, desde el deporte, y el Senado podrá ser uno de los espacios que permita o que abra la posibilidad de ello. Yo agregaría a esto que queremos realizar una reforma al artículo 3 de la Constitución, que actualmente dice: el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Se queda corto. Debe decir: el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Esa es una forma de dar un piso jurídico a la ampliación de espacios para los jóvenes en las universidades que se va a hacer a lo largo del sexenio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ¿será posible darle una carrera universitaria a todos los jóvenes de México? ¿Existe el techo presupuestal? Ya lo mencionaron. Que vamos a caminar de manera paralela. Obviamente es al gobierno al que le toca ir realizando las políticas públicas para ampliar estos espacios, pero nosotros vamos a trabajar para sentar las bases jurídicas de este proceso de ampliación de la matrícula universitaria. Tenemos una de las matrículas universitarias más bajas, la más baja de la OCDE. Aquí en México solamente entre el 25 y 27% de los jóvenes va a las instituciones de educación superior. Entre el 25 y 27%. En España y Argentina es el 60%. El 50% en Corea del Sur, Chile, Colombia. El 80% Estados Unidos, Alemania. Es decir, tenemos un rezago enorme ahí. ¿Destinarían un mayor presupuesto a la UNAM? Debe darse, pero debe acompañarse también del crecimiento de la matrícula. Es que además modificar el artículo 3 implica aumentar la matrícula, generar infraestructura, y por supuesto que una de las grandes denuncias que Morena siempre ha tenido es que el presupuesto en los últimos años se le ha ido disminuyendo a cultura y a educación. Tendremos que, aunque no son de todas nuestras competencias, por supuesto buscar más presupuesto para las universidades públicas. Finalmente, ayer agredieron a 2 reporteros, nuevamente policías de la Ciudad de México. ¿Ustedes podrían dar algún posicionamiento, ya que se ha vuelto costumbre que se agredan a los integrantes de los medios de comunicación en la ciudad? Es inadmisible, hacemos una condena absoluta a estas agresiones. No es la primera vez, ya en Coyoacán fueron agredidos en 2 ocasiones reporteros de los medios de comunicación, pero me voy más atrás y cuando hubo las manifestaciones por el tema de Ayotzinapa en la Ciudad de México, también fueron agredidos reporteros y otro tipo de representantes de la sociedad civil. Entonces, esto tiene que cambiar. Qué bueno que va a haber un cambio en la Ciudad de México, para que se respete los derechos humanos en general, la libertad de expresión y el trabajo de la prensa. Es inadmisible lo que ha pasado con la policía y el gobierno de la Ciudad de México. Es un retroceso grave. Pero hay buenas noticias, ya hubo una decisión para que haya un cambio político. Y seguramente el gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum va a hacer un cambio radical en este sentido. ¿Los cuerpos policiales no necesitarían capacitación? Sí, hay toda una propuesta de Claudia Sheinbaum de no solo capacitar a los cuerpos policiales, sino además ella habla del 60% de policías que solo tienen secundaria, ¿no? De profesionalizarlos. Pero además yo creo que el tema es más profundo, ¿no? No hay justicia, hay impunidad cuando hablamos de violencia a periodistas, y ese es un tema que sí es fundamental para nosotros en la agenda. Yo estudié periodismo, para mí es un tema
que me cala en lo profundo cada que no solo hay agresión, sino que hay un nivel o un número amplio de periodistas asesinados. Y la nueva etapa de la que hablamos implica luchar contra la impunidad, buscar la justicia, la verdad, y que nunca más en este país sea normal la agresión a los periodistas, porque va muy ligada al avance democrático y a la libertad de expresión que existe en un país. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonito domingo.